En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía. Laura Blanco. Aquí estamos en la gran tertulia de la economía. Es un placer saludar a don Miguel Yagüe, es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor de la Complutense IE y de CUNEF. Don Miguel, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Laura. Un placer estar aquí, la verdad. Todo estupendo y positivo, dentro de que el contexto a veces no es el mejor, pero estamos con buen ánimo. Bueno, pues me alegro. Muchísimas gracias por venir a comentar la actualidad económica. Es un placer saludar también a don Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado. Eduardo, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, fenomenal. ¿Sí? Sí, bueno. Yo también comparto el optimismo. Oigan ustedes que vamos a rescatar unas declaraciones de Donald Trump realizadas anoche a la Fox. Y ustedes le ponen el adjetivo que consideren o algún comentario, porque estamos hablando al fin y al cabo del presidente de los Estados Unidos. Íñigo, si podemos rescatar esas declaraciones de Donald Trump a la Fox diciendo que Estados Unidos puede crecer un 15%. Escuchen. I think we're going to do something that's really spectacular. We should be at 15%. I'll tell you, if our new head of the Fed, who I think is going to be great, and he's a really high quality person, but if he does the job that he's capable, we can grow at 15%. I think more than that. Crecer un 15%. Wow, pero es que es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? No sé si se le debería dar por hecho más moderación en las declaraciones o no. Bueno, yo creo que como decías que pusiéramos un adjetivo, como lo dice en inglés, lo pondría en inglés, ¿no? Es lo que se llama wishful thinking, ¿no? O sea, pensamiento desiderativo, ¿no? O sea, un deseo más que una realidad. La verdad que estaba mirando precedentes, ¿no? De crecimiento del 15% y, bueno, pues evidentemente ni siquiera cuando una economía se hundió con el COVID, alguna vez hubo un 15%, pero un trimestre, o sea, es realmente un 15% de crecimiento, es sorprendente. Ni China, en sus mejores momentos, estaba creciendo al 10% más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, momentos de hundimiento, que son los que luego la recuperación es muy alta, pues tampoco un 15% se halla por ninguna parte, ¿no? Ni la España de los 60, ¿no? Y luego, la segunda parte, quizá todavía más inquietante, es cómo conseguirlo, ¿no? Porque bueno, tal vez estamos en tiempos distintos. Podríamos hablar de la robotización, podríamos hablar de la inteligencia artificial. Yo creo que había elementos que son, pues que no han ocurrido antes, que pueden dinamizar la economía, pero bueno, difícilmente. Pero en cualquier caso, él hace su apuesta por el Banco Central. Y esto es lo que es realmente inquietante en lo negativo, porque el Banco Central no está ahí para recalentar la economía y que crezca brutalmente, está ahí para crear estabilidad. Y sí, en momentos en que la economía pues claramente va muy mal, pues ayudar, pero el motivo o el eje principal del Banco Central es dar estabilidad de precios, ¿no? Y buscar un crecimiento a corto plazo lo contradice. Y esto no es algo revolucionario, novedoso. Esta idea de que el Banco Central no debe centrarse en crecimiento es algo muy establecido y muy conocido, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de Argentina, ¿no? La hiperinflación de Argentina, porque viene por una mezcla extraña en la cual el Banco Central se pone a dar un servicio para recalentar la economía, para financiar al gobierno. El Banco Central tiene que ser independiente para que todo funcione bien, ¿no? Entonces son declaraciones que son extrañas en cuanto a su ambición y extrañas en cuanto al método, ¿no? Y coinciden justamente con esa debilidad del dólar, porque el dólar está débil, ¿no? Podemos comentarlo si quieres en una segunda parte, pero uno de los motivos es por ese empecinamiento en que el Banco Central tiene que prestar un servicio que ya se sabe que acaba siendo dañino para la economía. Yo les planteo solo por provocar que cuando Biden empezó a hacer declaraciones que se salían de lo normal, a lo mejor no eran declaraciones, pero de repente se perdía el hilo, ¿no? de un discurso. Cuando estaba hablando se empezó a hablar, bueno, pues de su edad, y no sé si un 15% o que diga algo tiene que ver, pero Donald Trump no es Donald Trump ahora el que era en el 2018, ¿no? O sea, al final pasan los años. Pues yo no sé cómo veo esto usted del 15%, don Eduardo. Bueno, hombre, yo creo que la moderación en Trump es inexistente, es decir, que no nos debería chocar mucho, pero a mí me ocurre con este tipo de declaraciones que yo casi prefiero tener a un presidente que sea optimista y que empuje
ideas como esta que ya se comprende que son muy alocadas, a lo contrario, ¿no? Vale. Y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba sobre el tema de que él todo lo base en que el nuevo presidente de la Reserva Federal vaya a hacer su trabajo, significa que está buscando, pues eso, una intervención en la política económica que no debería ser el objetivo. Y además, toda la base de nuestra regulación financiera se basa precisamente en esa independencia, en que la política monetaria haga su papel para controlar precios y evite tensiones inflacionistas, etcétera. Y entonces yo creo que ahí hay un cierto, no sé si desconocimiento o barullo de ideas por parte de que por cierto tampoco es nuevo porque lo lleva arrastrando desde hace muchísimos años. La idea esa de que necesita alguien de la Reserva Federal que lo único que haga sea bajar tipos y calentar la economía. Y eso es muy malo, eso es muy malo. Luego es muy contradictorio apostar por un crecimiento del 15% y cerrar mercados y establecer aranceles. Es decir, difícilmente una economía como la americana y una economía mundial puede crecer no ya al 15%, pero al 3 o al 4 cuando vas cerrando mercados y estableciendo aranceles y dificultando el comercio. O sea, yo creo que eso sería una de las guías para crecer mucho, ¿no? Imaginemos en el caso de España, si solamente tuviéramos nuestro mercado nacional, no creceríamos nada. No creceríamos nada. Y en cambio una economía abierta que tenga mucho mercado, que pueda exportar, que pueda, pues ese es una economía que puede apostar a crecer más de lo normal. Pero claro, los 15% no es una cifra que vamos a ver. Miguel. ¿No? Y curiosamente todos estos elementos, ¿no? Pues lo que son los aranceles, lo que es la política migratoria también, de la forma que se está ejecutando, ¿no? Son políticas que justamente se lo ponen difícil al Banco Central, ¿no? El Banco Central, claro. Todo esto lo que es menos comercio, todo esto que es dejar de importar o importar más caro, que quiere decir que lo tienes que producir tú, cuando ya tienes una economía casi a plena capacidad, significa que lo vas a producir más caro, porque si no lo estabas produciendo antes, ¿por qué lo tienes que producir ahora, ¿no? Quiere decir que lo produces más caro, esto de que haya menos mano de obra, aunque bueno, esto siempre tiene otras consecuencias, ¿no? Pero menos mano de obra porque se está quitando gente de la población, todo eso crea una tensión inflacionista. Es lo que se llama en economía un shock de oferta negativo. Tu capacidad de producir pues está cayendo, con menos comercio y con menos producción. Y luego hay otras cosas positivas. Y a lo mejor con menos mercados. Y con menos mercados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y luego todo esto se une. Otra cuestión positiva, yo creo, que es la desregulación y esa revolución tecnológica, que es lo que está tirando de la economía americana, porque es verdad que la economía americana, aunque muestra ciertos síntomas, ¿no? La inflación, pues no muy alta, pero está un poco más alta, y el paro, pues bueno, se sigue comportando razonablemente bien, aunque de algunos meses algún síntoma, veremos lo que pasa hoy, ¿no? A pesar de todo, a pesar de que la economía está respondiendo mejor a esas tensiones de Trump, pues es evidente que hay unas tensiones que no ayudan al crecimiento y que no ayudan a que se puedan bajar los tipos de interés, ¿no? A eso coincide con un dólar débil y coincide con otra cuestión de la que se habla muy poco en Estados Unidos, ¿no? Y que Trump no habla mucho de ella ya, ¿no? Habló de la ley maravillosa, grandiosa, hermosa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que Estados Unidos, en todo este contexto de presiones inflacionistas, de reducción de la mano de obra, de shock negativo de oferta, sigue teniendo un gran problema, que es el déficit público. Y sigue teniendo un gran problema del 6% de déficit público, ¿no? Y todo ese contexto que no ayuda en absoluto a bajar los tipos de interés y que además va conjunto con un déficit exterior todavía, pues lo que hace es que imposible, impensable el crecimientos superiores, ¿no? Entonces yo creo que el crecimiento se consigue si sientas bien las bases de la economía real, no con economía monetaria, ¿no? Esas bases Donald Trump no parece que las esté fijando, la economía a pesar de todo resiste razonablemente bien, pero resiste y no vemos un contexto favorable a bajar los tipos de interés y mucho menos a crecimientos desorbitados. Se comenta en la prensa de los Estados Unidos, el Wall Street Journal, que en las próximas horas, esta semana, Donald Trump va a dar marcha atrás a regulaciones vinculadas a las emisiones, a la certificación, cómputo y emisiones. Se cree que va a ser vinculadas a los vehículos y que proceden de la época Obama. Estaríamos, cuando se confirme y si se confirma, ante uno de los mayores procesos de desregulación
en los Estados Unidos. Hoy la prensa económica española apunta a cómo pueden verse paralizados proyectos de energía renovable por el auge de Vox en determinadas comunidades autónomas, y si ya hemos visto, bueno, fíjense ustedes, Stellantis, el gigante europeo, el otro día realizó una provisión de más de 20.000 millones vinculada a parar, a modificar su planning, ¿no?, de vehículos eléctricos. Imagínense ustedes que esto llegará también al sector aéreo, donde muchos han hablado del SAF, del combustible aéreo para volar, pero realmente es muchísimo más caro que el queroseno tradicional. Entonces, no sé si estamos ante, si al final Trump va a conseguir que se dé marcha atrás a toda la energía renovable, cuando realmente desde un punto de vista país, Eduardo, España, lo ha dicho Elon Musk en muchas ocasiones, ¿no?, lo del huerto de Europa, España, al margen de lo que haga el mundo y la regulación que haga el mundo, si algo tenemos aquí es sol y viento. O sea, nosotros podríamos ser una gran granja, ¿no?, energética al respecto. ¿Cómo pinta todo esto? Pues pinta que hay mucho coste por todos lados que sería buenísimo eliminar, ¿no? La regulación, uno de los problemas que tiene es que la aplicación muy salvaje de la regulación crea un coste excesivo en todo, ¿no? Nosotros, yo creo que la apuesta renovable es una apuesta que tiene mucha lógica, pero necesita un tiempo. En España y en Europa en general yo creo que hemos hecho un poco el bruto. Hemos aplicado una serie de medidas un poco a lo bestia. Nosotros lo hemos padecido porque parte de la explicación no explicada del apagón pues tiene mucho que ver con la gestión de un sistema eléctrico muy modificado y posiblemente no adaptado totalmente a lo que se estaba haciendo, ¿no? Y luego hemos tenido 2 o 3 capítulos en nuestra historia reciente de que el exceso de regulación ha llevado a unas tensiones en la financiación de toda la incorporación de energías renovables. O sea que la regulación necesita sus tiempos, y si quieres cambiar todo un mecanismo eléctrico en un país, si quieres todo un mecanismo energético, lo quieres cambiar, lo estamos viendo también con todo lo que está pasando en el mundo del petróleo, en el mundo del gas, pues necesita sus tiempos y necesita su moderación. Y tan poco moderado es aplicarlo a lo bestia como desaplicarlo a lo bestia, ¿no? Ahí te dejas costes económicos enormes y otra vez volvemos a la idea, ¿cómo vas a crecer un 15% con todos estos bandazos? Pues yo creo que es muy complicado. Porque... No, y en una era en la que con la inteligencia artificial, si algo tenemos claro que se necesita, es energía, ¿no? En una ocasión un colega suyo decía en esta mesa, en la fiebre del oro los que se forraron fueron los que vendían palas, ¿no? Claro. O sea, entonces aquí, más allá de las emisiones de Google y lo que pase cuando retorne toda la inversión de los hiperescaladores, ¿no? Ese es un gran ejemplo, porque la gente tiende a pensar que la energía renovable pues es como si fuera gratuita y que viene, y además es natural, y entonces está ahí. Y luego cuando lo aplicas en casos concretos, como por ejemplo en la instalación de todos los centros de datos y etcétera, te das cuenta de la cantidad de consumo energético que hay ahí implícito y lo que supone eso para un sistema integrado. Sí, yo por añadir un poco sobre la cuestión regulación por un lado y el tema del tipo de energía por otro, ¿no?, que me parecen 2 temas distintos. En el tipo de energía hay una cuestión muy importante, y es que la posición de Estados Unidos y de España, por ejemplo, son totalmente contrarias, ¿no? Hay una cosa que se dice poco, y es que cuando uno analiza la balanza por cuenta corriente de España, típicamente siempre pensamos, vendemos turismo a cambio de comprar industria. Bueno, esto es falso. Vendemos turismo, la balanza de pagos de la industria a veces va, por cuenta corriente a veces va positiva, a veces va negativa. Lo que realmente es vendemos turismo para comprar energía, ¿no? Hay un déficit energético crónico, ¿no?, en Europa y en concreto en España, ¿no?, donde nuestro superávit de los frentes va dedicado a energía. Entonces, estratégicamente para España sí es importante el hacer esa renovación energética, ¿no?, porque la hace independiente del resto de países. Mientras que para Estados Unidos es todo lo contrario. Estados Unidos, todo lo que es bueno para Estados Unidos o malo para el rival o para el que está fuera de Estados Unidos, le suele gustar a Trump en general, ¿no? Entonces, bueno, para Trump tiene un modelo energético diferente, tiene unos recursos energéticos diferentes. Sí, le puede interesar la parte ecológica, podría aportar algo, pero bueno, prefiere marcar distancias y marcar terreno, ¿no? Entonces son 2 posiciones estratégicamente muy, muy distintas. Y luego está la cuestión de la regulación, que a mí es un debate que me encanta, ¿no?, la regulación, ¿no?, que tan malo es tan poca regulación. Me ha gustado mucho esto que ha dicho Eduardo, como excesiva regulación, ¿no? A mí, por ejemplo, la regulación, ¿no?, por ejemplo, los mercados financieros, pues hombre, uno ve la cantidad de recursos que dedican los bancos a la regulación, ¿no?, a cómo afrontarla de la mejor forma posible, ¿no? Pero al mismo tiempo, una excesiva desregulación es peligrosísima. Yo siempre recuerdo en la crisis anterior la famosa ley Glass-Steagall, que era una ley que venía de la crisis del 29 y que
unos años antes, pero muy poquito antes de la crisis, se quitó porque ya no era necesaria, no queríamos trabas, etcétera, ¿no? Entonces, después vino un boom y efectivamente, pues eso contribuyó, igual que otras leyes de derivados, contribuyó a acentuar todavía más ese boom, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de desregulación, cuidado, ¿no? Y a mí muchas de las regulaciones que habla Trump, ese gusto por las criptomonedas, ese gusto por la desregulación en sí misma, a mí sí me parece inquietante, Eso sí te da a veces unas décimas de crecimiento a corto plazo que no te las da a largo plazo, ¿no? Entonces, equilibrio, ¿no? Y me gusta mucho en el debate reciente cómo se está reorientando el debate en Europa, más que a una desregulación en el sentido de eliminar o quitar normas, a una simplificación, ¿no? Es decir, hay objetivos que tienes que tener y que tienes que mantener, pero hagámoslo todo más simple y sí, desregular ciertas cosas, pero dentro de un contexto de mirar al horizonte de lo que queremos tener, ¿no? Y eso a veces, yo creo que en esta desregulación de Trump inquieta. No está claro que se esté mirando bien el futuro. Y ese horizonte es el que nos marcamos. Sé que es un asunto que a usted le interesa mucho, Eduardo, y hemos pasado, como ahora la información parece que caduca de un día para otro, ya nos hemos olvidado del acuerdo con la India. De buenas a primeras no ha tenido el rechazo mediático, del acuerdo con el Mercosur, pero usted cuando entraba en los estudios de Capital Radio decía, es importante lo que se está haciendo. Sí, claro. Ahora es una visión que a lo mejor se ve como anticuada, pero parte de nuestro mundo viene de esos tipos de acuerdos que hubo en los años 60 y 70, esa idea de que un mercado más amplio es un mercado más fuerte y da beneficios a todo el mundo, al que importa y al que exporta, y en general crea una base económica y social y política mucho más amplia y mucho más estable. Yo estoy de acuerdo en que lo más complicado de la política ahora, sobre todo, quizá por los tiempos, por lo que decía Laura, yo creo que casi lo más importante es medir bien los tiempos, porque la regulación y la desregulación tienen costes y deberían ir acompañados de esa medida. Es decir, ¿cuánto coste tiene? Pues depende de la velocidad en la que quieras aplicarlo o desaplicarlo. Si toda la economía se mueve en una dirección y estableces unas barreras para que se mueva en otra, pues claro, te estás dejando ahí una serie de recursos muy grandes. Y los acuerdos con la India, que han pasado muy desapercibidos, y con Mercosur, que esos menos desapercibidos porque ha habido protestas, pues a mí me recuerda un poco los primeros acuerdos GATT, es decir, que son incompletos, que vienen a lo mejor en un momento un poco desadecuado, pues depende de la aplicación, depende de si van a llevar consigo una serie de armonización de normas y de mercados, entonces serán muy buenos. Para nosotros en concreto pueden ser buenísimos, ¿no? Ahora, claro, a corto plazo, pues hay que aplicarlos bien y con tiempo, ¿no? Hay que dejar que los propios exportadores pues cumplan con sus normativas y no sea una vía de evitar regulaciones que en temas de sanidad o en temas de consumo hemos ido aplicando. El tiempo es fundamental en economía. Miguel afirmaba, sentía. ¿Por Sí, qué, Miguel? es que nos hemos olvidado del tiempo, pero es que yo me acuerdo que empezando los estudios, a mí en todas las ecuaciones, cuando aparecía tiempo, a veces ligado con el tipo de interés, a veces solo, decía, es que esta es la clave y nadie le presta demasiada atención, pero es que el tiempo es fundamental. Sí, bueno, yo creo que en contexto con eso está además los cambios, los impactos en diferentes grupos de la sociedad, ¿no? Que a veces nos olvidamos, ¿no? Vemos los agricultores, por ejemplo. O sea, es decir, todo el modelo de globalización general, el otro día leía un libro muy interesante sobre esta cuestión de Milanovic, ¿no? Y un poco lo que ha pasado a nivel mundial. La clase media mundial ha crecido. Tenemos más clase media mundial que nunca, ¿no? Porque el intercambio del comercio, ¿no? Ha facilitado que China crezca. Hay una clase media en China que está creciendo, son 1.400 millones. Entonces, a poco que crezca la clase media, pues tiene un impacto favorable. Ahora bien, en los países en concreto hay un debilitamiento de las clases medias, ¿no? Y todo esto, el mundo globalizado lo favorece. Entonces, queremos la globalización, todos vemos los beneficios, pero la velocidad, por ejemplo, también es importante, porque hay grupos que van a quedar típicamente fuera, y estamos en un contexto, y lo decimos mucho cuando debatimos en España, de una forma inconectada con el resto, ¿no? La clase media está debilitada, tenemos una clase media cada vez más débil, tenemos unos grupos que ganan mucho en la parte alta con este mundo globalizado, y después tenemos unas políticas, ¿no? Yo creo que el salario mínimo es un buen ejemplo. ¿Qué busca el salario mínimo? Relación entre los mínimos salarios y los salarios medios. ¿Y qué pasa con los salarios medios, ¿no? Entonces, la globalización yo creo que
esos procesos, digamos, de desequilibrio interno que le ha pasado a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un voto de protesta con Trump porque hay una clase media que se ha visto desfavorecida, en parte por la internacionalización. Entonces, todo este proceso de internacionalización, que es favorable, que es bueno desde el punto de vista de la teoría global, genera desequilibrios internos, ¿no? Y por mucho que crezca la clase media a nivel mundial, si en los países hay un cierto desequilibrio, es difícil de manejar, ¿no? Y para mí esa es la gran pregunta, que nadie es capaz de responder, ¿no? Porque el populismo le doy una ventaja al populismo, saca temas interesantes de debate, después las soluciones son desastrosas, ¿no? Pero los temas están ahí y la velocidad de ajuste a mí se me parece importante. Pero esto tiene mucho que ver con esas informaciones del Wall Street Journal. Lo publicó hace aproximadamente un año cuando decía la mayor parte del consumo en Estados Unidos lo realiza solo el 10%, que tiene más poder adquisitivo. O fíjense ustedes, hablando del punto medio y cuándo y dónde hay hueco para todos, ¿no? Y Luis Vicente Muñoz nos recordaba a las 7:30 de la mañana cómo en Estados Unidos se están empezando a dar casos que nos recuerdan o evocan a lo que pasa con el mercado inmobiliario aquí. Pagar a una inmobiliaria para que nos busque una vivienda porque hay mucha más demanda que oferta de pisos. Bueno, pues eso está empezando a suceder con trabajos de cuello blanco en Estados Unidos, donde se pagan los recruiters para que, oiga, usted me pague. Algo que, ojo, no quiero polemizar, pero hemos visto, por ejemplo, con los máster. Tú haz mi máster, págame 15.000 euros, que yo luego en los medios de comunicación está a la orden del día, que luego te contrato en mi medio durante 6 meses, a los 6 meses te vas a tu casa, pero me has pagado los 15.000 euros y has trabajado para mí, ¿no? Y esto en el fondo es lo que está pasando con, oye, la IA me está quitando el trabajo, recruiter, te doy dinero y que a mí me contraten, ¿no? Y entonces algo que viene a democratizar la tecnología, que seamos más productivos, a que tengamos más calidad de vida, al final lo que genera son unas tensiones con las que, bueno, no sé si contábamos o no, Eduardo, pero están encima de la mesa. Claro, bueno, esas tensiones, a lo mejor algunas no de la intensidad en las que estamos sufriendo, pero las hemos tenido siempre. Siempre ha habido esas tensiones. Lo que ocurre es que ahora, claro, echas la vista para atrás y todo te parece más barato y todo te parece más fácil, pero aquí tenemos varios ejemplos de temas que tenemos sobre la mesa, todo el tema de la IA y el efecto que está teniendo en la contratación de las nuevas generaciones de jóvenes. Es muy alarmante el tema ese, es muy alarmante y se habla poco y se buscan pocas soluciones, pero para la generación de jóvenes abogados, jóvenes auditores, jóvenes técnicos que se incorporan a despachos grandes, ahí hay un riesgo enorme de crear un escalón de acceso al trabajo que lo vamos a pagar, y hay que prestarle mucha atención. Y hay alternativas, hay alternativas. Cuando decíamos, no, la IA no viene aquí a quitar nada, bueno, vale, no, pero el efecto puede ser ese a corto plazo. Miguel. Sí, no, yo coincido. Yo creo que la mezcla revolución tecnológica, globalismo, puede ser muy buena. Yo creo que es un gran motor para crecer. Yo creo que, de hecho, la economía de Estados Unidos resiste bien esta deriva arancelaria y las economías europeas y los mercados, ¿no? Que tanto comentabas esta mañana en las noticias, efectivamente los mercados están fenomenal. Y creo que la IA es un gran motor, ¿no? Es un gran motor de todo eso. La IA, la revolución tecnológica de esta generación, pero al mismo tiempo, igual que el comercio internacional, ¿no? Que ha sido un motor, porque al final el comercio internacional es parecido a la tecnología. Te da igual que tú revoluciones tecnológicamente que puedas intercambiar con otro que tiene buena tecnología. En fin, eso bueno, en teoría económica. Es decir, que el contexto puede ser muy favorable, pero los riesgos son enormes, yo los veo enormes, desde el punto de vista de desequilibrios, ¿no? Volvemos a insistir, y se habla mucho, pero como temas inconexos, ¿no? La debilitación de las clases medias, que es una realidad, ¿no? Es una realidad en muchos países occidentales. Cada vez la clase media está aligerándose. Bueno, eso tiene que ver con la IA, y si ahora tenemos nuevos profesionales que van a ser abogados y que no pueden acceder fácilmente a su primer trabajo, pues se va a acentuar todavía más, ¿no? Bueno, qué decir de la agricultura, ¿no? Entonces, para mí quizá y diría en los diferentes problemas que tenemos en lo que se llama a veces la decadencia de Occidente, que no es solo económica, que va más allá, uno de los grandes problemas es... Va soltando usted ahí las píldoras, sí, Miguel, que vamos. Bueno, así es, pero en esas cuestiones... han surgido problemas o cuestiones nuevas a los cuales hay que dar respuesta. Y yo no veo que estemos siendo capaces de dar ninguna respuesta. No veo ni el gobierno de España, ni el gobierno de Europa, ni nadie que esté dando capaz de dar respuesta a los retos que es la IA en el empleo juvenil, el comercio en la agricultura. O sea, yo no veo una
una visión. Es que quizá no la tenemos, ¿no? Pero eso está ahí latente, ¿no? Entonces hay grandes oportunidades, indudablemente, por eso el mercado va tan bien, pero grandes riesgos. Claro, pero ese mercado que va tan bien, y antes hacía Eduardo alusión a ello, ¿no? No quiero yo que evalúen ustedes ni muchísimo menos la adicción que tiene Bad Bunny. Bien, en la Super Bowl. Pero Bad Bunny iba vestido de Zara, una marca española. Antonio Najarro este fin de semana coreografió el patinaje de la selección estadounidense de hielo en los Juegos Olímpicos, que fue impresionante verles bailar flamenco sobre hielo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es internacionalización de servicios, internacionalización de productos, y más allá de todo el follón internacional que tenemos, ahí están empresas o dadores de servicios españoles, como puede ser un coreógrafo, ¿no? de nuestro país, que estuvo al frente del Ballet Nacional, trabajando, y más allá de Bad Bunny, que a quien le guste o que no le guste, ¿no? Ahí hay una puesta en escena muy cinematográfica de su show que nos recuerda al gran cine realizado por Estados Unidos y exportado a todo el mundo, un cine liderado por judíos que tuvieron que emigrar de Europa y se fueron a Hollywood, y ahí fue donde brillaron, y todo eso al final, Eduardo, es globalización, ¿no? Claro, es globalización, comercio, interacción. Sí, es que a mí me hace mucha gracia cuando hemos leído tantos artículos de el fin de la globalización, ahora vamos a otra etapa en la que cada país va buscando, y luego bajas al terreno y te das cuenta que la gente vive inmersa en la globalización, que lo que realmente le gusta es que cuando tiene vacaciones irse a Tailandia o a Perú. Que se han disparado un 1.600%, y a lo mejor hasta ahora ya más, las búsquedas de la camiseta que llevaba Bad Bunny para comprarla. Claro. Bad Bunny, por ejemplo, es otro ejemplo. ¿Por qué nos interesa tanto Bad Bunny? ¿Por qué lo entendemos? ¿Por qué entendemos a Bad Bunny? ¿Por un tema de globalización? ¿Por qué Najarro hace la coreografía de la pareja americana en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué? Pues porque es internacionalización pura y dura. Es decir, claro. si no podrías. Pero es un poco como lo que hablábamos antes con Miguel de los productos. Si no se entendiera fuera, pues no tendría ningún recorrido, nadie entendería, entonces te lo comes tú. Najarro haría aquí en un tablao, en la Granada, eso, haría su show y punto, pero no, ahora es un hombre internacional, lo entiende todo el mundo, y por eso tiene un mercado tan amplio, y con los bienes pasa lo mismo, con todos los recursos pasa lo mismo, y con el tema de tecnología también va acompañado o del producto o del entendimiento. El americano viene aquí, va a su hotel y se conecta con cosas que conoce, con la tecnología que conoce, y le entran cosas españolas, visita el tour de no sé qué, se conecta al tour visual de la Alhambra o de no sé qué, lo conoce, es todo internacional, es todo globalización. Gracias, y voy a acabar porque quiere Miguel hacer un apunte sobre redes sociales, gracias en parte a las redes sociales, ¿no? Queda un minutito, sé que es poco tiempo, Miguel, pero usted quería hacer algún apunte sobre el tema del límite del uso de redes sociales en España. Bueno, la verdad es que sí, es un tema extensísimo, ¿no? Pero bueno, que me ha llamado la atención en el debate, lo mal planteado que está el debate en todos sus frentes, ¿no? Desde su origen, vestido con esa guerra tuitera contra los tecnoligarcas, ¿no? Palabra que sospecho que la RAE incorporará rápidamente a su acervo idiomático, ¿no? Por un lado, guerra de los tecnoligarcas, por un lado, por otro lado, libertad, por otro lado, economía, ¿no? Y me ha parecido un debate mal planteado desde el principio, ¿no? Y me he acordado de esta frase de Antonio Machado que me gusta mucho, dice: la libertad no es tanto el poder decir lo que se piensa, sino el poder pensar lo que se dice, ¿no? Yo creo que las redes sociales para menores creo que es la primera parte, decir lo que se piensa, ¿no? Pero el pensar lo que se dice, yo creo que hay que dar una vuelta importante, ¿no? Una vuelta importante limpia de visiones, a mi modo de ver, equivocadas y absurdas, como los tecnoligarcas, como esa interpretación de la libertad por la libertad, como esa interpretación de la economía, porque estamos hablando de menores, estamos hablando de una cuestión que va mucho más allá, ¿no? Así que, bueno, quizá otro día lo podemos debatir con más tiempo. Ha sido un placer escucharles y reflexionar. Nos inspiran, nos apuntamos o apúntense ustedes, a Branko Milanovic, para quien no lo haya leído, Miguel Yagüe, economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor de la Complutense y CUNEF. Miguel, gracias. Muchas gracias. Don Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado. Es un placer. Muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias.